Si quieres mejorar tu musicalidad, reconocer melodías, reconocer acordes, transcribir, escribir y leer partituras de forma fluida, sin importar si eres bajista, guitarrista, pianista, músico popular o músico clásico cantante, en fin. Si trabajas con música en general y que es obligatorio que mejores tu musicalidad o que entrenes tu musicalidad en general. Ahora, ¿qué es la musicalidad? Para mí, la musicalidad es la capacidad que tiene una persona para crear, transmitir y comprender ideas musicales con rapidez, precisión y facilidad. Yo veo la musicalidad como un concepto bastante universal, como algo que tienen todas las personas dentro de sí mismos, que algunas personas simplemente por gusto lo logran desarrollar. Lo logran desarrollar a fuerza bruta, de tanto escuchar música, de tanto repetir, de tanto hacer. El desarrollo de la musicalidad te hace mejor músico, pero por mucho. Te permite desarrollar un sólido sentido del solfeo, te permite leer mejor partituras de forma más fluida y con mayor confianza. Es en esto precisamente en lo que yo me especializo, en despertar la musicalidad de las personas a través del solfeo como herramienta principal. Soy profesor de música desde hace más de 16 años y he ayudado a cientos de personas a convertirse en mejores profesionales de la música. Sin embargo, hace unas semanas pensé en reducir los tiempos. Voy a reducir varias horas de contenido en solamente un video, que es este, de aproximadamente 10 minutos. Fue básicamente un resumen de mi curso Lee Música en 3 meses. Yo realmente no conozco ningún otro curso que sea más efectivo que el curso LM3M, Lee Música en 3 meses. Sin embargo, es un curso que dura 3 meses. Por eso pensé en hacer este video. Es decir, voy a pasar en este video todo lo que sé o todo lo que puedo pasar en 10 minutos en relación al solfeo y en cómo mejorar la musicalidad con él. Horas y horas de contenido reducido solamente en 10 minutos, para que entres en el mundo del solfeo y inicies el desarrollo de tu musicalidad. Y bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Primero que nada, tienes que entender cómo funciona tu cerebro, cómo tu cerebro procesa la música. Por eso mi metodología está basada básicamente en 2 estudios súper importantes de neurología, de cómo nuestro cerebro procesa la música y los recuerdos musicales. Estos estudios son el estudio de Peretz del año 2009 y el estudio de Krum-Hansel del año de 1979. En resumen, Peretz determinó que nuestro cerebro accede a los recuerdos musicales a través de un sistema modular de pensamiento. Básicamente existen 2 módulos, un módulo que procesa la parte rítmica, un módulo que procesa la parte melódica y bueno, un módulo que procesa la letra de las canciones, pero si la música no tiene letra, entonces no se activa. Dentro de todo el proceso modular, llegamos a una parte que se llama el léxico musical. Es la primera vez que leí ese concepto en mi vida, el musical lexicon. El léxico musical es básicamente el vocabulario musical que tenemos. Dentro de los análisis que se hicieron con resonancias magnéticas, se determinó que la forma en que se accede al léxico musical es bastante similar a la forma en que se accede al léxico verbal. Es decir, es a través de la acción, a través del habla. En el caso del léxico musical, a través del canto. Sin embargo, no sería tanto el canto, sería más bien a través de la afinación, a través del solfeo, a través del acto de bien entonar y medir los sonidos que se ejecutan. Así que básicamente este estudio lo que hace es que está justificando el estudio del solfeo como la herramienta principal para asimilar y acceder al vocabulario musical. El segundo estudio, que es el estudio de Krum-Hansel de 1979, está relacionado en la forma en cómo nuestro cerebro procesa las alturas determinadas, es decir, el sonido musical. En resumen, nuestro cerebro siempre procesa los sonidos musicales dentro de un contexto. Es decir, no solamente se procesa el sonido por sus características psicoacústicas, es decir, no solamente altura, timbre, intensidad, duración, sino que el cerebro siempre intenta darle sentido a los sonidos musicales que escuchamos. Es decir, siempre los asocia con una estructura. Estas estructuras son estructuras bien específicas y estructuras bien predeterminadas. Obviamente estamos hablando del sistema sobre el cual la música está construida. Ciertamente aquí influye un poco la cultura, puesto que no toda la música que se escucha es occidental. Sin embargo, nosotros que somos occidentales, sí, toda la música que escuchamos está construida en función del sistema occidental, o el sistema musical de Occidente. Por eso es que cuando escuchamos música, por ejemplo, árabe o música hindú, nos resulta tan extraña y nos resulta tan difícil de recordar y nos resulta tan difícil de asimilarla. En resumen, este estudio determina que no tiene ningún sentido realizar entrenamiento auditivo con sonidos descontextualizados o con sonidos fuera de los contextos musicales a los que estamos acostumbrados en nuestro día a día.
Es por ello que el LM3M se basa básicamente en eso, en la asimilación y manipulación de estructuras musicales y en el cómo acceder a ellas a través del solfeo. Ahora, ¿cómo se asimila vocabulario? Ahora, si visualizamos la música como un lenguaje, sabrán que todo lenguaje o que todo idioma se asimila mucho más rápido a través de la inmersión. ¿Cómo trabajamos la inmersión cuando estamos hablando de música? En el caso del inglés, por ejemplo, si queremos aprender vocabulario rápidamente o queremos acostumbrarnos a ese idioma, lo ideal es irnos a un país donde se hable ese idioma. Si quieres aprender inglés, te vas a vivir a Estados Unidos y te esfuerzas por sumergirte dentro del idioma. Lo mismo ocurre para cualquier otro idioma. Tu cerebro por necesidad se va intentando adentrar dentro de ese idioma. Vamos reconociendo los fonemas, vamos reconociendo estructuras, vamos aprendiendo gramática. Todo se aprende por inmersión mucho más rápido. Y con la música no es diferente. Ahora, ¿cómo hacemos inmersión? No existe un país en el mundo donde se hable música, puesto que no es lenguaje verbal, es lenguaje musical. La música sí forma parte de nuestras vidas a diario, sin embargo no es exactamente igual. Para trabajar la inmersión dentro del contexto musical, yo utilizo algo que llamo ejercicios perpetuos. Un ejercicio perpetuo es básicamente una forma, un tipo de micro hábito. Es básicamente un ejercicio que se debe hacer todos los días. Todos los días. Si no se hace todos los días, pues simplemente vas a demorar muchísimo tiempo. Vas a demorar muchísimo tiempo en asimilar vocabulario. Un ejercicio perpetuo no es más que un ejercicio corto, de cortísima duración, pero que se realiza todos los días. Este ejercicio se basa en las estructuras musicales sobre las cuales está realizada la música que escuchamos todos los días. Y dicho esto, podemos hablar sobre los contenidos del LM3M, que son básicamente los pasos que hay que seguir para dejarte listo para asimilar vocabulario nuevo. Básicamente lo primero que tienes que entender son los conceptos más básicos relacionados con la música. Que son altura, timbre, intensidad y duración. La mayoría de ustedes los conoce o los debería conocer. ¿Okay? Los símbolos que se utilizan para representar cada cualidad del sonido y los elementos de la música, que son melodía, armonía y ritmo, para poder entender y para podernos comunicar de forma clara. Y para poder darle nombre a las cosas que estamos escuchando también. ¿Okay? Estos se estudian por separado, precisamente porque nuestro cerebro los procesa de forma separada, hasta que eventualmente podemos unirlos. Precisamente por eso el segundo punto que se debe tratar es el punto de ritmo y métrica. Pero no solamente cualquier tipo de ritmo y métrica, es ritmo y métrica estable. Ritmo y métrica que generan sensación de estabilidad. Cuando se quiere estudiar ritmo y métrica de cualquier tipo de compás, bien sea un compás simple, un compás compuesto, o un compás de amalgama, o un compás irracional, sea como sea, se debe comenzar con ritmos estables. Es decir, ritmos que comiencen y terminen en tiempos fuertes, que no tengan estructuras con muchas subdivisiones. Es más que todo para sentir las pulsaciones del compás, para ir asimilando los compases, para ir asimilando las pulsaciones en su forma más pura. Acá en la parte de ritmo y métrica explico con lujo y detalle cómo funciona la parte del ritmo. ¿Okay? Para quien no lo sabe, básicamente en el ritmo es la forma de organizar los tiempos en la música, es la forma de organizar el tiempo. ¿Okay? El tiempo en la música no es tiempo absoluto, no se mide en segundos, minutos ni horas, se mide básicamente en pulsos. ¿Okay? Pulsaciones. Y tienes varios tipos de pulsos, tienes tiempos fuertes, tienes pulsos fuertes y tienes pulsos débiles. Y es de esa forma que se organiza la música. Esto en las clases obviamente yo doy ejemplos, doy ejercicios, sin embargo ahora no lo voy a poder hacer porque vamos a hacerlo de forma rápida. El siguiente punto es la melodía. Una vez que se trabaja con ritmo y métrica se empieza a trabajar con la melodía. ¿Por qué? Porque la melodía es básicamente una mezcla entre altura de sonidos a través del tiempo. Sobre las melodías, es acá donde entra la parte de estructura, estructuras definidas. Una melodía puede ser feliz, una melodía puede ser triste, una melodía puede ser emocionante, una melodía puede ser aburrida, una melodía puede ser, en fin, es tan infinito como las emociones humanas y tan diverso. Para entender bien la melodía hay que entender bien las estructuras sobre las cuales la melodía está hecha. Existen cualquier cantidad de estructuras. Específicamente en el primer año del conservatorio, que es sobre lo que yo trabajo en el LM3M, se trabaja con la estructura de la escala mayor. ¿Okay? Porque el 90% de la música occidental está construida sobre la escala mayor o con derivados de la escala mayor, lo que llamamos modos de la escala mayor. ¿Okay? Entonces, acá se tiene que entender la estructura sobre la cual está hecha la melodía antes de empezar a hacer melodías sin ningún tipo de sentido. Esto no es tan raro como parece en realidad.
Porque muchos de ustedes ya tienen estas estructuras guardadas en su cerebro, porque ya la han escuchado. Toda la música que escuchan está diseñada con esas estructuras. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sobre esa estructura hay una infinidad de repertorio realizado. Normalmente en las clases completas yo doy ejemplos y doy ejercicios para afianzar esta sonoridad o para empezar a reconocer esa sonoridad y empezar a manipularla, porque la idea principal es utilizar la voz como un instrumento principal. Y si tienes la estructura clara de la escala mayor, do, re, mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, mi, sol, 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 la, sol, do, si, sol, sol, la, sol, re, do, sol, 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 mi, do, si, la, fa, fa, mi, do, re, do. Se trata de eso. Se trata de calcular mentalmente con las estructuras que se le dan, con las estructuras que nos dan, con las estructuras sobre las cuales está hecha la música. Como les digo, no voy a entrar en mucho detalle. La estructura más básica con la que se trabaja es la estructura de la escala mayor, y eso se trabaja al derecho y al revés hasta asimilarse y hasta que forme parte de tu estructura de pensamiento consciente y no solamente inconsciente. Una vez asimilada la estructura, se puede empezar a trabajar ritmos un poco más inestables, se puede empezar a trabajar conceptos de contratiempo y conceptos de síncopas y de ritmos inestables en diferentes tipos de compases, no solamente compases simples. Para entender mejor los ritmos que son inestables, empezamos a trabajar con la parte de la subdivisión. ¿De qué trata la parte de subdivisión? Subdividir algo es básicamente picar el tiempo en estructuras menores. Es como cuando hablamos de una hora que tiene 60 segundos o cuando hablamos de un día que tiene 24 horas y así sucesivamente. ¿Okay? Un compás tiene una cantidad definida de tiempos y cada tiempo puede subdividirse en pedazos más pequeños. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo esta pulsación, yo voy a subdividir con mi voz cada una de esas pulsos. Tengo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estoy dividiendo cada pulso en 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Estoy haciendo 2 y estoy contando 2 por cada 1. Lo que se visualiza un poco más fácil así. Acá estoy midiendo el tiempo. Acá estoy subdividiendo. Hay diferentes niveles de subdivisión también. Y todos esos se estudian con mucho cuidado. Y se deben estudiar con mucho cuidado. Para esto obviamente hay ejercicios y hay vocabulario. Una vez asimilados ya la parte de la subdivisión, asimilado también la parte de las estructuras melódicas básicas, se puede empezar a trabajar con intervalos. Esta es la parte más crítica, puesto que cuando hablamos de intervalos estamos hablando de desprendernos de la estructura lineal que tiene una escala. La escala mayor es básicamente una sucesión de notas consecutivas. ¿Ok? Y esta se puede manipular de forma conjunta o de forma disjunta. Cuando hablamos de forma conjunta es de paso a paso, de nota a nota, notas adyacentes, de do a re, de re a mi, de mi a re, de re a mi, de mi a fa. Pero cuando hablamos de forma disjunta estamos hablando que estamos saltando por encima de notas. Por ejemplo, de do a mi, o de do a fa, de do a sol, y así sucesivamente. Esto es un trabajo mental y solo ocurre una vez está muy afianzada la estructura en cuestión. Es muy fácil inferir la sonoridad de una canción cuando ya se sabe la tonalidad, cuando ya se sabe sobre cuál estructura fue compuesta. Por ejemplo, el himno de la alegría. Mi, fa, sol, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, re. Esa melodía está hecha en su totalidad con intervalos conjuntos. No hay ningún tipo de intervalo disjunto. Es decir, no hay saltos, no hay intervalos entre las notas de la escala. Obviamente acá, una vez más, hay cualquier cantidad de ejercicios para comenzar a entrenar los intervalos disjuntos. Eso va dentro de los perpetuos. El primer ejercicio de intervalo disjunto que yo coloco es por terceras. Es hacer la escala por terceras. Y esto es importante porque estamos haciendo intervalos dentro de una estructura definida, una estructura que es musical. ¿Okay? Un error muy común, sobre todo en las escuelas y en los conservatorios,
es que se suele enseñar de la forma menos musical posible, que es la forma más difícil de asimilarlo y la forma más frustrante también. Es un error colocar intervalos sueltos a alumnos que están iniciando y que tienen un oído musical en formación, porque hay que partir desde el punto de que ya se sabe música. Existe poquísima gente que esté aislada del fenómeno musical de la sociedad. Todo el mundo escucha música, todo el mundo ha escuchado música en algún punto de su vida y no estamos exentos de su influencia. Por eso hay que partir de allí, para que el proceso sea escalonado y sea progresivo, sea más fácil. Uno de los ejercicios más comunes son los ejercicios de intervalos, que son ejercicios que no son recomendables. Un ejercicio de intervalo es un ejercicio donde te obligan a aprenderte el sonido de un intervalo, por ejemplo una tercera mayor, do, mi, y después te dan una nota aleatoria, sol, y te dicen calcula una tercera mayor por debajo, sol, fa, mi, sol, mi, sol. Sin embargo, es difícil hacerlo. Inclusive a mí me cuesta un poco. Es difícil hacerlo. Yo lo sé ya porque tengo el cálculo ya hecho en mi mente. Sin embargo, hacer ese tipo de ejercicios para iniciantes es un asesinato. Y no lo recomiendo para nada. Lo recomiendo solamente para alumnos avanzados, que ya tienen muy claras las estructuras. Ese tipo de ejercicios sirven para desprenderte de las estructuras. Y es para hacer música que, digamos, música que salga del esquema normal. Música que salga de los esquemas normales. De los esquemas predecibles. Entre comillas. Una vez que se estudian y se afianzan las estrategias necesarias para estudiar intervalos disjuntos, se empieza a trabajar con intervalos. Se empieza a hablar de motivos melódicos. Y aquí estamos hablando de vocabulario. Un motivo melódico es algo así como una pequeña palabra, una pequeña frase que tiene sentido completo, que es fácil de recordar. Por ejemplo, mi, do, re, mi, intervalo disjunto y dos intervalos conjuntos. Mi, do, re, mi. Sin embargo, en este punto ya no se empiezan a ver como notas sueltas, como letra por letra, sino se empieza a visualizar como palabras, como estructuras con un sentido mayor. Los motivos melódicos deben estudiarse a lo largo de toda la extensión de la estructura en la que estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de la escala de do mayor, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Voy a aplicar un motivo melódico cualquiera sobre cada una de las notas de la escala. Por ejemplo, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, la, fa, sol, la, si, sol, la, si, do, la, si, do, re, mi, do. Es muchísimo más musical y muchísimo más fácil de recordar y muchísimo más fácil de manipular y de reconocer dentro del discurso musical de nuestro día a día. Después de los motivos melódicos, hay cualquier cantidad de motivos melódicos. Básicamente se estudian motivos melódicos hasta la tercera y con combinaciones de quintas justas o intervalos existentes dentro de la estructura. En el caso del M3M, dentro de las estructuras de la escala mayor, que es la estructura más básica que se trabaja. Luego de eso viene el concepto de modulaciones rítmicas. El concepto de modulación rítmica es muy interesante. Que una modulación rítmica es cuando básicamente se cambian los valores métricos y o rítmicos de un trecho musical dentro de una misma estructura. Dentro de una misma secuencia musical. Por ejemplo, cuando estamos haciendo un compás de 3/4 y de repente cambiamos a un compás de 4/4. Estaríamos cambiando la acentuación de esos dos compases. O entre los compases. Estaríamos cambiando la acentuación entre esos compases. Por ejemplo, ta, 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 ta. Conté 3 y después conté 4. Primero fue un compás de 3, después fue un compás de 4. Y así sucesivamente. Obviamente esto es un poco más complicado que eso y hay cualquier cantidad de ejercicios que de momento no vamos a trabajar. Y finalmente, una vez que se realizó ese montón de, una vez realizados ejercicios perpetuos para todos y cada uno de esos ítems, hasta el momento ni siquiera estamos hablando de lectura, esto es algo que ocurre de forma mental. Todo esto es un trabajo súper mental. La parte escrita sirve para darle forma a esta abstracción, para que deje de ser algo que está en la mente y empiece a ser algo que está en el papel. Ese es el verdadero motivo o el fin último de la escritura musical. Darle sentido a nuestras estructuras, a las estructuras abstractas
La música es lo más abstracto, es el arte más abstracto que existe, puesto que solamente existe a través del tiempo y solamente existe en el presente. Una vez estudiado todo esto, que es la parte práctica, la parte de acción, en los últimos módulos es que se empieza a trabajar la parte teórica y la parte formal, digamos la gramática. Y obviamente hay que estudiar el sistema tonal. El sistema tonal es algo así como la gramática, ¿ok? Es lo que nos permite manipular la estructura a un nivel mayor. Es como salirnos del universo en el que estábamos. Estábamos en el universo de la escala de Do mayor. Cuando hablamos del sistema tonal es cuando empezamos a utilizar diferentes centros tonales. No es tan complicado como parece, pero es importante conocerlo, sumamente importante conocerlo. Y yo considero que el mejor momento para darle sentido al sistema es una vez que el sistema ya se controla, porque en este punto ya estás conociendo el sistema en sí, porque ya lo estás usando. Ahora, hay diferentes sistemas musicales. Este es el sistema musical occidental. Sin embargo, este orden, este montón de pasos que estamos trabajando, sirven para cualquier otro sistema. ¿Okay? El orden no deja de ser diferente, el orden se mantiene. Por ejemplo, quiero empezar a estudiar estructuras menores. Pues entonces los pasos son los mismos. La diferencia es que cada perpetuo se va a adaptar a las nuevas condiciones, a las nuevas estructuras que se están trabajando. Si es una estructura menor, o, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. O si es un modo en sí, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, la, si, do, do, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, do. Modo mixolidio. Pero esa es la idea. La idea es empezar a manipular diferentes estructuras y aplicar todo este paso a paso hasta asimilar esa nueva estructura, todo este proceso de inmersión, para acelerar la forma en que asimilamos vocabulario nuevo. El último punto a tratar son los aspectos formales. En el curso del M3M es el último punto que se trata. Aquí hablamos un poco sobre lo que vendría a ser el equivalente a la puntuación, cómo se deben escribir las cosas, cómo se escriben los signos de repeticiones, las codas, en fin, los acentos, todos los detalles y sobre todo los detalles relacionados a la escritura de la música popular, porque la música popular no es tan específica como parece, como el sistema parece que fuera. La música popular se improvisa en mayor o menor medida en todos y cada uno de los elementos de la música. ¿Cómo así? ¿De qué manera se improvisan estos elementos de la música? La música popular se improvisa en mayor o menor medida tanto en el ritmo, como en las melodías, como en la armonía. Y esto tiene una forma bien específica de representarse. Como mi objetivo principal es ayudar a las personas aficionados a la música y a músicos profesionales que nunca tuvieron la oportunidad de leer música o de entender cómo funciona el sistema musical, y obviamente mejorar la musicalidad de todos ellos por igual. La música popular tiene entonces sus detalles, sus aspectos formales particulares que son bien ajenos a los clásicos. Esto con una fuerte influencia del jazz, puesto que exige un alto nivel no solamente rítmico, sino armónico, melódico, y discursivo, de improvisación y creativo, en fin, todo ese tipo de elementos. Sin embargo, eso no significa que solamente el jazz se puede escribir en partitura, o que solamente el jazz utilice estos recursos. Esto funciona para el rock, esto funciona para el pop, esto funciona para toda la música que se toca en vivo con músicos reales. Inclusive para registrar música se utiliza este tipo de cosas, este tipo de aspectos formales. Y bien, básicamente ese es el camino. No puedo explicarlo todo con lujo de detalle, obviamente. No solamente por cuestiones de tiempo, sino porque la música es un lenguaje. Y es de timadores, es decir, te voy a enseñar a hablar inglés en 5 minutos, o en 15, o en 10, o en 20. Los idiomas y los oficios y la música también es una cosa que se cultiva a través del tiempo. Nadie entra a un gimnasio por la mañana y sale por la tarde con 20 kilómetros. Es lo que se debe cultivar, es lo que se debe entrenar y es a lo que se le debe colocar esfuerzo y atención. Esto es importante entenderlo. Lo que el curso de la M3M consigue es reducir los tiempos, reducir la curva de aprendizaje. Lo que normalmente te demoraría un año, se reduce a 3 meses. Eso es 4 veces más rápido. Y está comprobado, no solamente por mí, porque yo lo diga, está comprobado por los alumnos que ya realizaron este curso. Así que, si eres aficionado a la música o si trabajas con música profesionalmente, o si buscas simplemente profesionalizarte, pues el LM3M hace eso por ti. Si quieres acceder a él, de momento
no sé cómo funciona porque puedes ver este video en cualquier momento del año y no sabría decirte si las inscripciones están abiertas o están cerradas. Normalmente se abren las inscripciones 1 o 2 veces al año, probablemente 3 veces o 4 veces al año, eso depende del año. Pero si te interesa saber en qué momento voy a realizar una de estas clases en vivo, uno de estos talleres, donde explico todas estas cosas con muchísimo más detalle, si tienes interés en el propio curso completo del LM3M, pues simplemente entra en la página www.nadiensilveira.com y deja tu email. Tan pronto haya información sobre eventos o sobre inscripciones nuevas, pues se te hará saber por allí. De momento esto es todo y nos vemos. Chao, chao.